En esta parte veremos cómo crear una línea base de la planificación actual y comparar la planificación actual con otra que hayamos actualizado. Bien sea porque la hemos modificado directamente en Syncro nosotros y porque hemos estado trabajando en Syncro, o bien porque hemos sincronizado desde una versión actualizada de la planificación hecha en Microsoft Project o en P6. Más adelante, cuando trabajemos ya con modelos, veremos cómo estas actualizaciones de la planificación reflejan los cambios en el modelo 3D. Antes de modificar una planificación o sincronizar desde una planificación actualizada externa, tenemos que hacer una línea base o copia de la planificación actual en Syncro. Una línea base no es más que un fotograma, un estado de lo que es la planificación actual. Y normalmente se utiliza para comparar lo que hemos planificado respecto a lo que se está ejecutando realmente en la obra. La línea base guarda las fechas, inicio y final y la duración de todas las tareas seleccionadas. Después de crear una línea base, esta la podremos ver en el diagrama de Gantt con diferentes colores y así poderlos comparar también y analizarlas en el diagrama de Gantt. Además, podremos ver las fechas de inicio y final también de la línea base si las activamos como columnas adicionales en nuestra lista de tareas. También podemos ver el camino crítico pulsando aquí en el menú Plan, Programa, Calcular camino crítico. Así que si pulsamos aquí, se nos calcula el camino crítico. Voy a cambiar la posición de estas barras. Voy a colocarla, por ejemplo, aquí. Y así podemos ver el camino crítico. La forma del camino crítico que viene por defecto en Syncro es la del camino más largo. Esto lo podemos definir aquí, como siempre, en opciones. Nos vamos a diagrama de Gantt. Nos vamos a reprogramación. Y aquí en camino crítico podemos definir que una tarea es crítica o casi crítica si su holgura es menor o igual a X días. Aunque lo normal es poner menor o igual que 0. Vamos, las que están cerca del camino crítico. Esto lo podríamos definir aquí. La holgura en días, si tengo seleccionado aquí en días, para las tareas críticas y para las tareas que son casi críticas. Nosotros lo vamos a dejar aquí que calcule como el camino más largo. Bien, pues lo dejamos así. Y bueno, para activar y desactivar es simplemente pulsar y calcular camino crítico de nuevo otra vez. Bien, pues una línea base, como hemos dicho, es una instantánea en el tiempo que se puede crear para analizar escenarios tipo what if, es decir, qué pasaría si, o comparar simplemente lo planificado frente a lo real en Syncro. Las líneas base se pueden hacer de todas las tareas si las seleccionamos todos o solo de una fase del proyecto según las tareas que seleccionemos. Para crear una línea base, en este caso de todo el proyecto, activamos la lista de tareas, pulsamos en Control A para seleccionar todas las tareas y aquí podemos hacer clic derecho y crear una línea base de las tareas seleccionadas, o bien también desde el menú Plan, Líneas base, Tareas seleccionadas, línea base, y clicamos. Tenemos que actualizar el camino crítico y aquí le damos un nombre a esta línea base, que por defecto veis que ya nos guarda la fecha del día en que fue creada. Y pulsamos en OK. Ya vemos que nos aparece en color azul. Una vez creada la línea base, ya podemos deseleccionar, podemos desactivar la ruta crítica y aquí tenemos el panel de líneas base y escenarios que también lo podemos encontrar en el panel Navegador, Grupo Programación, Líneas base y Escenarios. Aquí tenemos la línea base que es del color azul y simplemente para activarla y desactivarla es hacer un clic para seleccionarla y hacer otro clic y deseleccionarla. Y aquí podríamos cambiar el color. Bien, pues para comparar dos líneas base, lo que haremos, en este caso, como hemos creado nosotros directamente la planificación en Syncro, lo que vamos a hacer va a ser modificarla directamente aquí. Y, por ejemplo, la tarea de diseño constructivo, le voy a cambiar la duración, así que me voy a propiedades de la tarea, o bien se la cambio aquí directamente y, por ejemplo, vamos a poner que se dura una semana más. Recordad siempre pulsar F9
¿De acuerdo? E incluso otra manera de actuar sobre las tareas sería modificar o arrastrarlas directamente en el diagrama de Gantt. Por ejemplo, voy a retrasarla, que empiece la semana siguiente. ¡Clac! Aquí. ¿Le gustaría seguir esta restricción? Vamos a decirle que sí. Que no se pueda reprogramar. Pulsamos F9. Y ante este cambio, podríamos ahora compararlo si activamos la línea base para ver los cambios en nuestro diagrama de Gantt. Obviamente, aquí lo interesante sería poder visualizar también los datos en nuestra lista de tareas. Así que voy a minimizar este cuadro, esta ventana, y voy a cambiar o actualizar mis datos en las listas de tareas para personalizar las columnas con las fechas de la línea base. Así que me voy a personalizar columnas y voy a buscar por grupos. Podemos buscar fechas de inicio de la línea base, por ejemplo, la ponemos aquí, y fechas de finalización, línea base, después de aquí. Y digo OK, de tal manera que ahora tendría, ¿no?, estos datos de lo que serían fechas de inicio e inicio real, fechas de fin, planificado y finalización del estado real de mi planificación. Recordar que para activar y desactivar nos vamos al panel de líneas base y hacemos un clic para desactivarla. Y ahora podemos volver a calcular la ruta crítica desde el menú plan de nuevo, calcular camino crítico, y ahí tenemos las tareas que tienen un gráfico respecto al camino crítico, respecto a, ¿veis?, la línea base, que serían ahora, esta sería la nueva ruta crítica.